¿sí? Eso. ¿Y esto, compartir video? No. Esa es la cámara. ¿Quiere proyectar el PPT o hacer algo? ¿Sí? Proyectamos PPT, sí. Ya, entonces, esa no, ponga cancela. Esa usted se vería. Ay. ¿Saben cómo se proyecta el PPT? Tiene que subirlo, ¿no? A ver, ya. Ahí. En la flechita morada. Esa es la esa. Ahí, eso. Y ahí tiene que. Ay, aquí tengo que meterlo. Sí, acá. Sí. No, Sí, como aquí que de tengo repente. compartir archivos, pero tengo que ponerlo primero. Ya. Según yo, solo funciona para seleccionar. ¿Cómo va? Sí. No, por ahora no. Yo creo que no las están otras. Como las 7:40 y tanto. Yo como a las 7:45. 7:50. Tienes que tener sí, y la clase a la 8. Creo que menos. El que yo llegué, salí de mi casa a las 6:50, 6:40. Y llegué a Victorino como a las Dime. 7:10. Lo voy a poner en un Colaborate. Collaborate. Sí. ¿La podría grabar, por favor? Para eso hice el Collaborate. La clase de los Yo no había alcanzado ese candidato. No, yo tampoco pasé alcanzado. Si no me tocaba de las 7:45. Y había mucha fila. Está apagado, Pero en la clase 2, sí, creo que te debe decir. sí, te voy a enviar eso. Ese primer Ya. Espero que ya ahora podamos empezar. No sé cómo sacar eso del Tiene que cerrar la ¿Cómo? ¿La cruz está morado? ¿Está morado? ¿Sí? Pero si aprieto aquí se va todo. Ah, no. Ah, ya va. Ya, ¿ven todos allá? ¿Ah?
No se puede, a ver, si se puede. Ahí. Pero se pierde la imagen completa. Ya. A ver, había quedado parte de la clase con todas las interrupciones que tuvimos la semana pasada. Y es lo que vamos a terminar de ver ahora y comenzaremos a ver comunicación celular, que es fundamental. Yo les mandé dentro del material de apoyo un libro. En ese libro sale el tema de comunicación celular y salen otras cosas que vamos a utilizar después, como por ejemplo el impulso nervioso, ¿ya? Y ahí vamos viendo qué otras cosas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo aplicamos en nuestro organismo los conceptos que teníamos con respecto a la presión osmótica, coliosmótica, etc. Pero este no cambia. Quiero cambiar aquí. Ya. La ley de Starling, porque todos los procesos fisiológicos que ocurren en el organismo tienen fundamento físico, ¿ya? Y entonces vamos a hablar de la presión oncótica, y eso está relacionado con la ley de Starling. Cuando hablamos de presión oncótica, estamos hablando de presión osmótica que está generada por moléculas de gran tamaño en una solución. Entonces, dentro de las moléculas que nosotros tenemos en el interior de la célula, en la sangre, tenemos las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que generalmente tienen una carga negativa. Y eso es importante tomarlo en cuenta para la posteridad. Entonces, la presión oncótica o colidosmótica define el intercambio de líquido entre el medio intersticial y el vascular. Entonces, los capilares sanguíneos van a tener, ¿no?, una concentración determinada de solutos, y el medio intersticial va a tener otra concentración de solutos. Y entonces ahí hay un flujo de agua. Las proteínas plasmáticas son las que están dentro del capilar, ¿cierto? Se asocian a moléculas de agua en su superficie, ejerciendo una fuerza de atracción, presión osmótica capilar, ¿ya?, que moviliza un flujo de agua hacia el medio vascular, reabsorción, sumándose una mayor presión osmótica en este medio en comparación con el intersticial. ¿Ya? Entonces, tenemos las proteínas del plasma, son las que van a estar asociadas a moléculas de agua, y entonces van a atraer agua a el vaso sanguíneo. Y entonces tenemos que la presión osmótica es mayor allí que la de el líquido que está bañando a cada una de las células. Pero la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua como tal, es mayor y opuesta a esta presión. Y entonces lo que da como resultado la filtración del agua a través del endotelio. El endotelio es el tejido que forma el vaso sanguíneo, hacia el medio intersticial, y eso está relacionado con la ley de Starling.
Entonces ahora vamos a ver qué es lo que realmente ocurre en el organismo y cómo se mantiene el flujo en el organismo. Olvídate, esto no se puede. Ay, esto se apagó. Ya. Entonces, la presión oncótica. Aquí nosotros tenemos el capilar arterial, aquí tenemos el capilar venoso, ¿ya? Y esta es la zona de intercambio entre la zona venosa y capilar, y arterial. Entonces, la presión hidrostática es la presión que ejerce el agua, ¿cierto? Actúa de dentro hacia afuera. Entonces, es la presión que ejerce el agua para salir del vaso sanguíneo, ¿ya? Tratando de forzar la salida del líquido hacia el espacio intersticial. Su valor no es constante en toda la longitud del capilar. En el extremo proximal o arterial es alrededor de 30 milímetros de mercurio. Y en el extremo venoso es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, la salida del líquido durante esta zona de intercambio produce la caída de la presión hidrostática. Entonces tiene que ver con la presión arterial. Sí, claro, porque la zona venosa va a poner menos resistencia al contenido que tiene dentro del vaso. Entonces, tenemos claro lo que hace la presión hidrostática. Tenemos una mayor presión en la zona arterial que la venosa. Ahora, y la presión coledosmótica generaba la presión coledosmótica, las proteínas. Siempre tenemos que tener claro eso, ¿ya? Entonces, las proteínas plasmáticas, o sea, las que están circulando por los vasos sanguíneos, ejercen una presión osmótica de 4 milímetros de mercurio por cada gramo. Entonces, si la concentración normal es de 7 gramos por 100 ml de plasma, entonces tengo una presión de 28 milímetros de mercurio. Entonces, esta fuerza trata de retener el líquido dentro del capilar, oponiéndose a la presión hidrostática de la sangre. ¿Ya? Entonces, se están balanceando ambas presiones. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa forma, va a continuar el flujo de la sangre de la zona arterial a la venosa, ¿sí? Y de la venosa a la arterial. Entonces vamos a ver cómo se mantiene la homeostasis con respecto a todos los elementos que conforman, ¿no?, el líquido intersticial y bueno, el interior de la célula. La célula debe mantener un pH estable, la concentración de los diversos iones le va a dar determinado pH, el volumen celular va a estar determinado por todos los solutos que posea la célula, etc. Entonces, ¿cómo es la homeostasis respecto a la composición de iones de la célula? Eso va a variar de acuerdo al tipo de tejido que se trate, pero hay patrones similares, ¿no? Entonces, la mantención de los iones va a depender del tipo de célula, que va a tener transportadores que son propios para cada ion.
¿cierto? Y mecanismos acoplados a otros transportadores. Entonces tenemos, por ejemplo, el transportador de sodio que permite el ingreso de la glucosa en los enterocitos. ¿Se acuerdan cuáles eran los enterocitos? Enterocitos. Todo lo que tiene prefijo entero está relacionado con el sistema digestivo, ¿ya? Gastroenteritis, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los enterocitos son las células que están en el intestino delgado que realizan la absorción de los nutrientes. Entonces, la glucosa y los aminoácidos, producto de la digestión, van a entrar a los enterocitos gracias al transporte activo secundario asociado al ion sodio. Entonces, es muy importante que este transportador esté funcionando adecuadamente. Cuando nosotros tenemos hay una infección, cólera, cuando se produce el cólera es una infección producida por una bacteria a nivel del intestino. Daña a los transportadores de sodio y altera la bomba sodio-potasio. Y por eso es que se pierden muchos nutrientes y se pierde mucha agua. Por eso queda diarrea. Por eso diarrea, porque no hay absorción del agua y entonces ella pasa directamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que no ocurre en otras células. Por eso es importante que la composición iónica de las células va a ser similar, pero el transporte de iones va a ser muy diferente de acuerdo al tipo de tejido del que hablemos. ¿Ya? Bueno, volvemos que esto es lo básico, ¿cierto?, que nunca deben olvidar. Las concentraciones del sodio, cloro, potasio, las proteínas, etcétera, en cada uno de los compartimentos. Entonces, las membranas de las células van a tener un potencial de membrana que va a estar dado por la condición eléctrica que tiene la membrana debido a el paso o la presencia de los electrolitos. Entonces, para mantener el potencial de membrana, la bomba sodio-potasio ATPasa es la fundamental. ¿A qué se refiere con potencial de membrana? Es la carga eléctrica que tiene la membrana. ¿Ya? Normalmente es menos 70 milivolts cuando estamos en reposo. Entonces, la bomba juega un papel muy importante porque va a reducir la concentración de sodio en el interior de la célula y va a permitir que el potasio esté en concentraciones superiores al medio que le rodea. Debido a las proteínas que se encuentran en el interior de la célula, la parte interior de la membrana está cargada negativamente. Y por eso cuando nosotros hablamos de potencial de membrana, hablamos de menos 70 milivolts. ¿Ya? Entonces, la energía de todo este gradiente químico va a permitir el transporte de otros iones y moléculas a través de diferentes sistemas de transporte. Bueno, vamos a tener canales selectivos, vamos a tener
transporte activos secundarios, etcétera. Entonces aquí tenemos potencial de membrana. El potencial es negativo respecto al líquido extracelular y va a variar de acuerdo a las células, pero en promedio es menos 70. Las células excitables, para las células excitables el potencial de membrana es fundamental. Y entonces ahí hablamos de las células excitables, son las neuronas y los músculos, las células musculares. Entonces vamos a ver que este potencial de reposo se va a transformar en un potencial de acción por la variación de las cargas eléctricas que tenga por el movimiento de iones. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos a las neuronas. La regulación isotónica de volumen celular. Cuando nosotros hablamos de isotónico, significa que, claro, que tiene las mismas concentraciones en un lado y al otro de la membrana, ¿ya? Entonces, las variaciones no fisiológicas de volumen celular pueden causar lesiones o la muerte celular. Cuando nosotros pensamos en una necrosis, inmediatamente pensamos en que se dañó la permeabilidad de la membrana y entra calcio a la célula. Al entrar calcio, entra agua. Y al entrar agua, la célula revienta. Explota, ¿no? Se hincha. Claro. Ocurre la lisis celular, ¿ya? Entonces, el mantenimiento de volumen celular en medio isotónico es un proceso activo que aquí juega la bomba sodio potasio un papel fundamental. Profe, Dime. voy a repetir eso que dijo que la célula excitable, el potencial de membrana era como importante o era mayor, esa ahí no entendí. El potencial de membrana, cuando nosotros hablamos de potencial de membrana, tenemos que hablar de potencial en reposo y potencial en actividad en las células excitables. Entonces, el potencial de membrana varía por el flujo de iones. Y entonces eso hace variar la condición eléctrica de la membrana. Y la cantidad de iones va a variar según el tipo de tejido. También, claro. Sí, pero las células que no son excitables normalmente tienen un potencial de menos 70 milivoltios. Y como cuáles no son excitables, porque Todas, menos menos las neuronas y los las músculos. neuronas que salían en el material de apoyo. Que Sí, son las neuronas musculares y las neuronales. Sí. Ya. Aquí tenemos otra condición física. ¿Por qué nosotros estamos viendo esto? Porque cuando estudiemos cómo funcionan los sistemas, entonces ahí va a ser aplicable todos estos fenómenos físicos, ¿ya? El efecto de Gibbs-Dunn. Entonces, nosotros tenemos aquí un recipiente donde hay una membrana semipermeable. En la parte A de este recipiente tenemos 100 milimol de sodio y 100 milimol de proteína. En la parte B tenemos 100 milimol de sodio y 100 milimol de cloro. Las proteínas le dan carga negativa, el cloro le da carga negativa. Por lo tanto, aquí estamos como en equilibrio, ¿cierto? Entonces, dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, al sodio, al cloro, al agua, pero no a las proteínas. Cuidado con eso. ¿Ya? ¿Cómo se podría repetir? La membrana va a ser permeable al sodio, cloro y al agua.
pero no a las proteínas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que la osmolaridad es similar. En el caso 2, el cloro va a difundir de la zona B a la zona A. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, en el A, tenemos 133 milivolts de sodio, 100 milivolts de proteína, 300 milivolts de cloro, y en el otro lado tenemos, en B, 67 milimol de sodio y 67 milimol de cloro. Entonces, si comparamos las concentraciones de cloro en ambos recipientes, es diferente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? El cloro se va a mover de donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración de cloro, se va a mover a la solución A. Claro. Donde hay una menor. Claro. Eso es lo que se supone que debe ocurrir, ¿ya? Entonces, el cloro difunde de la solución B a la A siguiendo la gradiente de concentración. Va a favor de la gradiente de concentración. Como consecuencia de ello, la solución A se hace negativa eléctricamente respecto a la solución B, ¿sí? Porque el cloro es negativo, por lo tanto, se está haciendo cada vez más positiva la solución B. Este voltaje de membrana es responsable de la difusión del sodio desde la solución B a la solución A. Entonces, la acumulación de sodio y cloro en la solución A aumenta su molaridad y condiciona el flujo del agua de B hacia A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto el sodio como el cloro van a trasladarse a la solución A acarreando agua. ¿Sí? Porque se tiene que nivelar el soluto con respecto al agua. ¿Sí? La membrana, en ese caso, en la solución B, estaría cargada más negativamente debido a que tiene más cantidad de proteína en la membrana. Sí, claro, por supuesto. Con respecto a la carga, sí. Pero aquí estamos viendo el flujo de los iones. ¿Sí? Porque tengo una duda, usted mencionó que la membrana estaba cargada negativamente debido a las proteínas que se encuentran, pero ¿dentro de ella o en la membrana? No, en la membrana no, en el interior, En el interior o de la célula o del medio intersticial, pero no en la membrana propiamente tal. Gracias. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Ya, dime. Me confundía, ¿por qué, o sea, el cloro y el sodio se pasaron solo para el otro lado? ¿O de eso me perdí como, en qué momento pasaron de un lado a otro? Ya. Aquí el cloro pasa por diferencia de concentración, a favor de la gradiente de concentración, porque la membrana es permeable al cloro. Y aquí tenemos menos cloro que acá. Entonces va a ir de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Sí? Y el sodio va a tratar de equilibrar la carga positiva. Y entonces se mueve para equilibrar las cargas. Porque esto se está haciendo demasiado positivo porque está perdiendo el cloro. ¿Ya? Entonces ambos se mueven. Al moverse ambos, se desequilibra la relación de agua con respecto a los electrolitos. Entonces el agua va a favor de su gradiente de concentración también. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Entonces, ¿qué ocurre en las células? En las células vamos a tener proteínas y
estas proteínas no van a pasar a través de la membrana plasmática, ¿ya? Y sí vamos a tener iones que son permeables a la membrana plasmática. Entonces, vamos a ver que la presión osmótica va a generarse como consecuencia de la presencia de las proteínas. Entonces, el efecto de Gibbs-Donner produce edema celular, pero la actividad de la bomba sodio-potasio es la que va a impedir que ocurra esta situación. Es decir, de acuerdo a lo que acabamos de ver con el equilibrio de Gibbs-Donner, nosotros esperaríamos que la célula acumulara mucha agua en su interior. ¿Sí? Pero la bomba sodio-potasio, ¿qué hace? Lo Va evita. en contra de la gradiente de concentración, ¿cierto? Entonces, va a mantener la tonicidad celular. ¿Sí? Entonces, esta es una de las condiciones de mantención del equilibrio celular. Regulación no isotónica del volumen celular. Entonces, sabemos que las células están bañadas por el líquido extracelular, que es un medio isotónico respecto a la célula. Pero algunas zonas del cuerpo no son isotónicas, ¿ya? Como por ejemplo, la médula renal. ¿Ya? Recuerden ustedes que allí se están filtrando todos los elementos de la sangre que deben ser eliminados. Entonces hay concentración de algunos electrolitos, ¿ya? Y entonces, para esta situación, las células cuentan con mecanismos que limitan el cambio de volumen celular, ¿ya? Entonces, hay una serie de mecanismos que vamos a estudiar cuando veamos el sistema renal. Ya, eso es con respecto a los conceptos que teníamos de osmosis, presión osmótica, presión colinosmótica, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Todo claro? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. En los órganos están todos protegidos por epitelios que cumplen diferentes funciones. A veces solamente función de protección, pero otras veces es función de, puede permitir la nutrición, puede permitir una serie de funciones. Entonces, para que ocurra el transporte, pensemos, por ejemplo, aquí tenemos un enterocito para variar, ¿ya? Esta célula, esta que está aquí, es un enterocito, ¿ya? Y el enterocito produce, va a generar el epitelio del intestino delgado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este enterocito está relacionado con otro enterocito a través de uniones celulares. Y estas uniones celulares van a generar microambientes en las zonas laterales y basales de estas células. ¿Ya? Entonces, aquí para que ustedes se recuerden cómo se relacionaban las células, aquí tenemos diferentes tipos de asociación. Entonces tenemos las asociaciones estrechas, Gap-Jackson, estas van a permitir el paso de sustancias a través de estas proteínas que sirven como de canal. Vamos a tener a los desmosomas que van a asociar fuertemente una célula con la otra,
pero aquí hay espacios, ¿sí? Y aquí tenemos también las bandas adherentes y aquí tenemos las uniones de oclusión. Aquí no hay ningún transporte humano, ¿ya? Entonces, las células se conectan entre sí y con el tejido conjuntivo subyacente se asocian. Pero lo importante aquí que es, en este caso el enterocito, aquí están todos los nutrientes producto de la digestión. Entonces estos nutrientes tienen que atravesar el enterocito y el tejido conjuntivo que le asocia y va a la sangre. ¿Ya? Entonces este proceso es rápido, ¿no? Cuando pasan Proceso, los nutrientes. sí, es rápido. ¿Pasan por al medio? ¿Cómo? ¿Pasan por ahí al medio? ¿Dónde pasan específicamente? Aquí tenemos las microbiosidades. Entonces, eso es aumento de la superficie de la membrana plasmática. Por lo tanto, los receptores están acá. Y entonces, para que pasen a el citosol de la célula. Aquí están los receptores en la microbiosidad, ¿no? Ya, entonces, las células que forman los epitelios se comunican por medio de transporte vectorial. ¿Qué significa el transporte vectorial? Que pasa a través de ella, de un lado a otro de la célula, ¿ya? Por lo tanto, las células tienen que tener dominio. ¿Qué significa dominio? Que en alguna parte de la membrana, ya sea la zona apical, lateral o basal, hay determinados transportadores que son específicos, ¿no? Entonces, hay procesos que son exclusivos de determinadas zonas de la célula. Y entonces vemos, por ejemplo, en la zona apical. Cuando nosotros hablamos de la zona apical, estamos hablando de la parte superior de la célula. Esto va de la zona apical a la vasolateral, aquí lateral. Esto ocurre la absorción y reabsorción. Ejemplo, enterocito. Cuando entra glucosa, ¿cómo entra la glucosa? A través de un proceso de absorción. En el epitelio renal hay reabsorción, ¿ya? Porque nosotros filtramos toda la sangre y tenemos que reabsorber todos aquellos elementos que son necesarios para mantener la vida. Bien. ¿Cuál es la zona vasolateral? ¿Sería como la lateral que usted mencionaba? Y basal, aquí, la zona vasolateral. Basal abajo y la Por el lado y por abajo. Ah, ya, por el lado, pero no. La basal. Vaso lateral. ¿Ya? De la zona vasolateral a la apical va a ocurrir la secreción. Entonces, todas aquellas células que producen determinadas sustancias químicas necesarias para el funcionamiento de otras células van a secretar, ellas van a sintetizar en la zona basal. Normalmente la célula está adaptada a la función que realiza, por lo tanto el núcleo se encuentra en la zona basal de la célula y de la zona basal van a salir las vesículas que provienen del retículo, de los retículos, y de ahí van al Golgi, y el Golgi libera vesículas hacia la zona apical de la célula. La dirección de transporte transepitelial depende del dominio de la membrana en que se localizan los transportadores. O sea,
cuando hablamos de transepitelial, es de una célula con respecto a la otra, ¿ya? A través de los mecanismos de gap-Jackson o uniones estrechas. Entonces, cuando los solutos y el agua se transportan a través del epitelio atravesando dos membranas, la apical y la basolateral, entonces se denomina transporte transcelular. ¿Ya? Entonces va a atravesar la membrana de arriba y va a atravesar después la membrana de abajo. Eso es transporte transcelular. Se ha utilizado la célula para que ocurra eso, como en el enterocito. ¿Ya? En el enterocito entra la glucosa por la zona apical y después sale por la zona basal. ¿Ya? Pero ahí no se llama transporte transcelular, ¿cierto? Ese es el transporte transcelular. Ah, igual. Aunque no sea un soluto y sea el enterocito. ¿Cómo? Porque sale cuando los solutos se transportan, ya, y pasa de la apical a la vasolateral, se denomina transporte transcelular. Si usted puso el ejemplo de los enterocitos, Ya. ¿también se llama transporte? Sí, pues porque el enterocito forma parte de un epitelio. Ya. ¿Ya? Entonces estoy hablando de Pero una el célula enterocito no es concreta. un soluto, ¿cierto? ¿Cómo? Pero el enterocito no es un soluto. El enterocito es una célula. Sí, pues, pero, mira. Es una célula y a través de esa célula van a transitar el agua y los nutrientes. ¿Ya? Por eso se llama transcelular. ¿Ya? Cuando se desplazan a través de uniones estrechas, es transporte paracelular, es decir, una célula con respecto a la otra. ¿Ya? Esto es muy importante para que el epitelio pueda trabajar como si fuera una sola célula. Entonces, cuando una célula es afectada, esta inmediatamente manda la señal a la otra, y esa a la otra, y a la otra, y a la otra, y todos funcionan como un todo. Algunos epitelios, en algunas las uniones estrechas, tienen una alta permeabilidad. Por ejemplo, el túbulo proximal del nefrón. Entonces, sabemos que hay una serie de túbulos que forman el nefrón. El túbulo proximal del nefrón es la zona donde se reabsorben todos los elementos necesarios para la vida. Entonces, todos los nutrientes como glucosa, por ejemplo, determinados electrolitos, etcétera, etcétera, agua, se reabsorbe allí, antes de formar la orina propiamente tal. En aquellos epitelios en que se debe establecer gradientes transepiteliales importantes para el agua y solutos, las uniones estrechas tienen baja permeabilidad. Entonces, vamos a ver que en algunos epitelios ocurre algo en una célula, pero la célula vecina todavía no se ve afectada por lo que le está ocurriendo porque la permeabilidad es baja. Entonces, aquí tenemos los conductos colectores del nefrón. Profe, me pregunta, entonces, hay epitelios que tienen alta permeabilidad y otros que tienen baja permeabilidad. Sí. Eso va a depender de las uniones que hayan entre las células. Del sistema de transporte transcelular que tenga el epitelio. Transcelular. De una célula a otra. Perdón, paracelular, no transcelular, paracelular. ¿Ya? Ya. Entonces, en los tubos colectores del nefrón, allí se va a recibir la orina que se ha formado. Ese es el punto final de la formación de orina. ¿Ya? Entonces, por supuesto que no tiene que tener una alta permeabilidad, porque si no se devolverían todos los elementos que se han formado, que están dentro del tubo.
¿Ya? Entonces, todo transporte paracelular es pasivo. Importante eso. Entonces va a depender de la permeabilidad solamente de la membrana, no de transportadores. ¿Ya? No necesita energía, entonces. ¿Cómo? No es necesaria energía. No. ¿Qué pasó? No. Ya. Transporte pasivo. Ya. El transporte transcelular establece los gradientes químicos y de voltaje para el transporte paracelular. Entonces, cómo trabaja cada célula va a repercutir en la relación que tiene una célula con la otra en el epitelio. Siempre la cara apical es negativa respecto a la vasolateral. ¿Ya? Esos son elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Toda la selectividad, toda la actividad se da en cada célula. Y la relación entre una célula y otra es a través de la capacidad que tiene la membrana de ser permeable a los diferentes elementos. Ya, entonces aquí tenemos el transporte epitelial. Este es transporte paracelular. Ya, va a pasar de una célula a otra. El transcelular, vamos a tener todos los tipos de transporte activos. ¿Sí? Podemos también tener canales iónicos, que va a ir a favor de la gradiente de concentración, no hay problema. Puede haber difusión facilitada, puede haber cotransporte, transporte activo primario y transporte activo secundario, equifal. ¿Ya? Entonces, recuerden, paracelular es pasivo. Depende de la permeabilidad de la membrana. ¿El transcelular son todos los tipos de transporte? El transcelular, todos los tipos de transporte. ¿Sí? Entre una célula y otra. Bueno, esto es repetición de lo que acabamos de ver. ¿Cómo es la regulación del transporte epitelial? Los epitelios están regulados por el sistema nervioso, endocrino o ambos. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, los epitelios van a trabajar de acuerdo al mandato de los sistemas de control del organismo. ¿Cuál va a ser la respuesta de los epitelios? Retirada de los transportadores de membrana por endocitosis o exposición de los transportadores. ¿Ya? Entonces, los transportadores que son importantes, que son responsables de lo que va a entrar a la célula, va a estar regulado por el sistema nervioso o endocrino. Entonces, cuando hay un exceso, por ejemplo, de elementos que van a pasar a través de la célula, entonces se modifica la célula por las señales que le mandan estos sistemas y se retiran los transportadores de membrana y dejan de funcionar. ¿Ya? Desaparecen o se bloquean. Al desaparecer es porque hay una endocitosis. Entra al citoplasma y ya no está funcionando. ¿Ya? ¿Me puede recordar qué significaba endocitosis? Y cuando nosotros hablamos de endocitosis, estamos hablando de lo que la célula incorpora, pero a través de vesículas, porque la molécula o lo que tiene que incorporar tiene alto peso molecular. Era cuando las moléculas grandes no podían entrar como por difusión simple, por así decirlo, tenían que hacer endocitosis. Claro. Porque una cosa le llevaba
a través No de la era como membrana. cuando la parte de la membrana, por ejemplo, como que la rodeaba y así podían. Sí, Ah, ya. justamente, Ya. sí. Entonces, cuando las moléculas son muy grandes, entonces no tienen posibilidad de ser transportadas por proteínas y menos pueden pasar a través de la capa lipídica. Entonces, se modifica la membrana, se produce una invaginación e engloba a lo que tiene que entrar. Y eso se independiza formando una vesícula por la capacidad que tienen las membranas de autosellarse. ¿Ya? Entonces, el transportador ya no puede trabajar. Cambio en la actividad de los transportadores de la membrana, ejemplo, apertura de canales. Entonces, determinados canales se van a abrir bajo la acción de los sistemas reguladores. Y sistemas de transportadores específicos. Entonces, se puede, síntesis. Se puede, así como se evita que un transportador trabaje, se induce a la síntesis de un transportador determinado para que pueda trabajar. Ya. Entonces, bueno, como resumen, aquí tenemos las funciones generales de los epitelios. Principalmente los epitelios tienen función de protección, ¿ya? Entonces, ellos se dañan si estamos frente a abrasiones o lesiones. Transporte transcelular, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el enterocito, volvemos a lo mismo, ¿ya? La célula, esta célula permite que los nutrientes pasen a través de ella para que lleguen al torrente sanguíneo. Secreción. Entonces tenemos epitelios que dentro de la función de protección secretan, por ejemplo, moco. O también ellos van a tener células que van a producir enzimas específicas u hormonas. Entonces, por ejemplo, el epitelio que envuelve al estómago. Ahí vamos a tener diferentes células y unas van a producir determinadas enzimas, otras van a producir hormonas, ¿no? Y otras van a producir moco, ¿ya? Los de absorción. Entonces, aquí vamos a tener nuevamente el intestino tenemos zonas de absorción en el sistema renal también. Función receptora, ¿ya? Entonces ahí tenemos los epitelios que forman parte, por ejemplo, de muchos sentidos, ¿no? Ahí van a estar los receptores de los diferentes cambios del medio. ¿Ya? Entonces, esos son los epitelios. Juegan un papel fundamental para mantener al organismo. Y vimos cómo ellos se relacionan. ¿Ya? Eso es con respecto